¿Quieren un café, Doc? ¿Sale? Yo creo que también como son de fuera, pues es decir, no invierten en el transporte. Sí, como es un día. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Ya listos para iniciar? Míralo, ahí está. Ya terminamos el live que hicimos ¿Qué pasó? ahorita mismo, en vivo y en directo. Ahora, ¿cómo le hago cuando? Ese no haya como Le voy iniciándolos. sí, cómo llamar la atención más. ¿Saben que no fue muy padre? Voy silenciándolos para todos los que entraron. Y bueno, los dejo en las manos de nuestro queridísimo doctor Arturo, que va a estar apoyándonos con esta clase. Prácticamente vamos a aprender lo que es botiquín homeopático, vamos a aprender las bases filosóficas del medicamento homeopático. Los que se inscribieron en este curso los felicito. Es lo más importante de la homeopatía, no es tanto conocer los medicamentos, sino el qué, por qué, para qué de cada medicamento homeopático. Vamos a aprender lo que son los miasmas, la sora, ¿sí? La psicosis de cada de tipos de medicamento, lo cual nos va a guiar para poder tener una mejor percepción de acuerdo a nuestro paciente, a la personalidad del paciente, y nosotros poderle dar su medicamento homeopático adecuado, y al momento antes de caerle la gota a la lengua, ya se siente mejor. Así de maravillosa la homeopatía, y me ha tocado unas experiencias impresionantes. Así que, doctor, son todos suyos. Ahí le va el micrófono. Y yo estoy aquí al pendiente por cualquier duda, pregunta, consulta, soborno o comentario. Okay, gracias. Muy buenos días. Vamos el día de hoy a hablar de las bases filosóficas de la terapéutica homeopática. Esto es muy importante para que ustedes puedan conocer cómo se fue desarrollando y entiendan cómo se ve el aspecto del enfermo. O sea, es otro concepto también diferente, pero es una terapéutica que basa en relación a la energía de los medicamentos. Entonces, vamos a analizar nosotros. El doctor Hahnemann fue un médico alemán. Él nació el 10 de abril del 1855 y él pues, se dedicó a trabajar básicamente con su papá. Él vivía en un pueblo de Alemania. Sus padres pues, se dedicaban al comercio, vendían cerámica. Y él, pues la idea del papá es que se metiera a un taller y trabajara en la cuestión también de la elaboración de cerámica y venta. Pero Hahnemann, pues era ahora sí que muy diferente al contexto de su pensamiento. Él no quería ser una persona comerciante, él quería más bien estudiar, tenía ahora sí que la capacidad intelectual, aunque no física. Hahnemann no era aquel alemán que lo pintan así fornido, fuerte, ¿no? Era una persona más bien débil, pero de intelecto muy grande. Y entonces, resulta de que en un momento determinado, Hahnemann se pone a buscar una situación de estudio, entra a una escuela, gracias a por la relación que tenía ahí las personas en su pueblo. Él nació en Meissen, de hecho ahí hay un pequeño monumento a Meissen, el doctor Samuel Hahnemann, se llama desde él se llamaba Christian Federico Hahnemann Spies. Y le pusieron Federico por Federico el Grande, le pusieron Samuel por el enviado de Dios, le pusieron Cristian por Cristo. Esos son los nombres de Hahnemann. Él se metió a estudiar y pues ahora sí que desde entonces existía el bullying. Los compañeros pues le cargaban la mano porque lo veían pequeñito, enfermo, pero era una persona muy estudiosa, a tal grado que cuando lo que sería la preparatoria, él empezó a trabajar sobre un trabajo que se llamó la mano, la disección de la mano, el estudio de la mano, el aspecto anatómico, estructural, y con eso, pues, dio su conferencia, lo aplaudieron, lo reconocieron como persona, le dieron su lugar,
Y el rector de esa escuela le ayudó, que era un obispo de aquel entonces, le ayudó a entrar a la Facultad de Medicina. Estudió medicina y él en aquel entonces pues, también obtuvo los conocimientos de la química, era también químico, pero en el tiempo de lo que ya egresó como médico, él empezó a trabajarla, él empezó a tener práctica en su aspecto de la medicina homeopática, la medicina general, perdón, y resulta de que pues él no se sentía satisfecho, se fue a vivir con un conde que pues allá en Alemania era muy rico, tenía su castillo y pues era como el médico ahí de ese lugar, pero decían de que ahí nomás había un paciente, Hahnemann y el conde, no podía atender a nadie más, no iba nadie más, que Hahnemann pues, vivía muy bien, tenía sus carruajes, vestía muy fino, pero él dijo, esto no es para mí. Lo abandonan y se va a trabajar y entonces él dice que tiene que buscar una situación nueva, se topa con un tendedero él decía que eran tendederos de medicamentos los que vendían en las farmacias, y era un dueño de una farmacia que era Hadler. Hadler pues era un comerciante farmacéutico y dijo, pues, un joven, tenía referencias de una persona muy estudiosa, muy brillante, y le presenta a la hija, a Leopolda, y Leopolda, pues, dice, no, pues aquí ya lo caso y negocio cerrado, voy a ser rico vendiendo mis productos. Pero Hahnemann dijo, bueno, pues yo como tendedero, pues no, entonces él se va a otro lugar y llega un momento en que no se siente satisfecho, porque en aquel entonces, en el tiempo de Hahnemann, por ejemplo, había una persona que tuviera una insuficiencia cardíaca y le hacían una sangría roja. ¿Qué es esto? Le hacían un corte y empezaba a drenar toda la sangre, una hemorragia. ¿Y qué hacía esa sangría roja? Bueno, esa sangría roja bajaba el flujo de sangre a nivel del circuito arteriovenoso y bajaba la presión arterial. Entonces decía, pues esto es muy radical. O si no, le hacían una sangría blanca, que eran torniquetes en las extremidades, se ponía un torniquete en cada extremidad, dejando una libra, en el sentido de las manecillas del reloj, y también hacía una descompresión vascular, y al mismo tiempo, pues iba a dar una situación de descenso de la presión arterial. O les hacían, por ejemplo, las sanguijuelas, que tenían problemas y les ponían ahí un montón de sanguijuelas que chuparan la sangre para descongestionar. En la actualidad las sanguijuelas se están usando, otra vez, estas se están usando para problemas venosos, se ponen para activar los vasos sanguíneos, pero en aquel entonces ya se usaron. Los que tenían enfermedades venéreas como la sífilis, pues se les aplicaba el mercurio, entonces llegaban con su chancro, llegaban con su úlcera y le aplicaban su mercurio. Cuando menos, pues yo pienso que el mercurio en una mucosa arde y quema, ya no les quedaban muchas ganas. Pero, quién sabe, alguno que otro no le importaba y volvía a desarrollar más úlceras. ¿Verdad? Entonces, esos eran los tratamientos, o si estaban enfermos, los amarraban, los golpeaban en la mente, estaban poseídos. Bueno, la cosa es que Hahnemann dijo, no, pues esto no, yo no voy a ayudar así a mi prójimo. Yo estoy más bien dañándolo, estoy dando lavativas de laxantes que muchas veces le rompen las mucosas, lo sangran. Y él pues se dedica más bien a tratar de investigar y él dice, yo voy a renunciar a mi consulta porque yo estoy engañándolo, estoy haciendo perder el tiempo. Entonces llegó un momento a su consultorio, estaba lleno de gente en la sala de espera y él dijo, ¿saben qué? Váyanse, yo no puedo hacer nada por ustedes, disculpen, pero no les voy a hacer perder tiempo ni su vida. Y de repente apareció la esposa y dijo, no le hagan caso, ¿qué te pasa? Déjalos, mujer, tienen que salir, ellos son libres de ir con otro médico, yo no puedo. Pues ahí se frustró la señora y dijo, bueno, ¿cómo? Se estaba yendo muy bien y de repente ya no. Bueno, pues, entonces Hahnemann se aísla, Hahnemann se pone a traducir libros y entonces se encuentra una farmacopea de un doctor Cullen. La farmacopea venía un medicamento llamado China officinalis. La China officinalis es una planta del Perú
Esa la llevaron a Europa y en la farmacopea decía de que era un medicamento nuevo, del Nuevo Mundo, en donde se mencionaba que tenía propiedades curativas para fiebres, problemas tipo fiebres recurrentes, y pues él empezó a investigar y analizó de que las personas que tenían contacto con el jugo de esta planta desarrollaban síntomas febriles, dolor de cuerpo, y después de ya no tener contacto se desaparecían. Entonces Hahnemann empieza a hacer sus investigaciones y empieza a diluir. Primero hace un Bragman, le llamaba, un extracto, y entonces de ahí toma unas gotitas y se las toma, y él empieza a experimentar síntomas, y estos síntomas, pues al principio son medios tóxicos, medios mórbidos para su salud, y entonces empieza a diluirlos, y al diluirlo, él empieza a ver de que los síntomas tóxicos desaparecen, y aparecen unos síntomas que al dejar de tomarlo, desaparecen y aparecen. Entonces, ¿qué hizo Hahnemann? Hahnemann partió de lo que nosotros conocemos, lo que es un medicamento homeopático. De la tintura madre, de la China officinalis, él empezó a diluirla, y al diluirla, entonces él fue utilizando la energía del medicamento. Entonces, él tomó una gotita por 99 y hizo, vamos a decir, la primera centesimal. Y de ahí fue diluyéndola, diluyéndola y diluyéndola. Y entonces él llegó como hasta la sexta, y él observó de que al tomar el medicamento desarrollaba fiebre, dolor de cuerpo, sudoración, fatiga, náuseas, o sea, síntomas de un proceso febril que pudiera quedar, por ejemplo, la China officinalis es un medicamento para problemas de dengue, para problemas de paludismo, para problemas de Zika, para problemas de chikungunya. Entonces, él se dio por enterado con esta experimentación de que podía utilizar los medicamentos homeopáticos en una situación semejante a la enfermedad a la cual llegara el enfermo. Ese fue su primer medicamento que él experimentó. Ese fue el primer medicamento que él fue el que pudo observar, y de ahí fue el descubrimiento de la terapéutica homeopática. Acuérdense ustedes de que homeopatía quiere decir homeos, semejante, patía a la enfermedad. Utilizamos el semejante para curar lo semejante a la enfermedad. Por ejemplo, pues ya lo decíamos también, el Allium cepa. Si nosotros cortamos una cebolla, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener como reacción lagrimeo, congestión nasal, estornudo, escozor de la garganta. Tenemos un cuadro alérgico, tenemos un cuadro de tipo agudo respiratorio, una rinitis, una rinofaringitis. Entonces aquí encontramos que el medicamento va a ser lo semejante para un cuadro de tipo rinofaringio, la gripa común, Allium cepa. Pero este medicamento es bien curioso. En el clima cálido, o sea, cuando hace calor, o en cuartos calientes, es la modalidad o es la característica del medicamento que lo identifica, que se va a intensificar el cuadro respiratorio. Tenemos que conocer nosotros de que los medicamentos tienen sus modalidades. ¿Y esto qué quiere decir? Una calificación que le vamos a dar al medicamento. Más adelante vamos a hablar ya más a fondo de lo que es una modalidad para que lo entiendan, y la podemos nosotros distinguir, porque muchas de ustedes van a leer un medicamento homeopático y van a decir, todo es igual, pero no. Es como si yo, por ejemplo, aquí veo 5 alumnos y son diferentes. Aunque sean 5 mujeres, son diferentes. 5 varones, sí, son diferentes. Tienen sus características particulares. Y eso se llama la homeopatía. Para cada medicamento tiene sus modalidades individuales, que es lo que lo identifica. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces Hahnemann, pues empieza a experimentar más medicamentos, y tiene discípulos, tiene compañeros y algunos alumnos que lo empiezan a acompañar y empiezan a hacer experimentación de los medicamentos y empiezan a arrojar resultados, respuestas de medicamentos diluidos, dinamizados.
Homeopatía, ya lo dijimos, va en relación a un concepto que dice similia, similibus curando. Curar lo semejante con lo semejante. Similia, similibus curando. Curar lo semejante con lo semejante. ¿Sí? Yo cuando empecé a tener contacto con la homeopatía, les hablo yo aproximadamente como en el año 82, más o menos, tuve 80. Yo como médico, yo estudié medicina la autónoma, como médico general. Yo decía, bueno, ¿cómo es que la homeopatía funciona? La homeopatía dicen que dan lo semejante, yo no entendía. Yo decía, bueno, por ejemplo, una persona que tenga una úlcera gástrica, ¿qué le van a dar? ¿Un ácido? ¿Ácido clorhídrico? ¿O un diabético le van a dar más azúcar? No lo entendía, ¿no? Es el semejante, no es el igual, es diferente. Entonces, la homeopatía actúa en la cuestión del semejante, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar en este aspecto también de otras situaciones, desde el punto de vista, nosotros decimos, de los mitos y las realidades de la homeopatía. Hay muchos mitos. Por ejemplo, dicen que dentro de los mitos de que la homeopatía es muy lenta. No es muy lenta. Puede ser lenta, por ejemplo, en el caso de que nosotros no conozcamos bien los medicamentos. Puede ser lenta por la respuesta individual del enfermo. Cada uno de los pacientes o cada uno de los enfermos van a tener su reacción individual, particular, propia. No podemos generalizar. Entonces, por eso en ese aspecto, ahí el mito es de que es lenta, no es lenta. Yo tengo pacientes que llegan con un dolor y salen sin dolor. Llegan con fiebre, salen sin fiebre. Traen vértigo, no, se les quita. Un cálculo, el cálculo luego lo van a arrojar, pero el dolor va a desaparecer. Entonces, ustedes, por ejemplo, lo pueden hacer ya cuando estén ahí con su usuario o su paciente. Cuando hay un paciente, por ejemplo, con las venas ardorosas, si le dan un medicamento llamado arsenicum album, se le va a quitar el dolor, porque el arsenicum album tiene ardores. Porque el arsenicum album es un medicamento de problemas circulatorios, venosos. Muy importante. El paciente va a decir, ahora sí como van los pacientes y dicen, oiga, ¿es magia? No, no es magia. Es un medicamento. Pero es un medicamento que actúa a nivel energético. El medicamento es energía y actúa la energía del cuerpo. ¿De acuerdo? Otro mito y realidad. Oiga, dicen que la homeopatía, pues que no debe tomar uno café. Puede tomar café, no hay problema. Que no puede tomar té, puede tomar té. Que no puede tomar coca. Bueno, mientras sea Coca-Cola, no hay problema. En polvo, quizá. Eso es diferente. Esa ya es tóxica. Pero vamos, puede consumir cualquier cosa. Piénsenle, ustedes están en el siglo XXI. ¿Qué hay? Celulares, cables de alta tensión. La luz amarilla que tenemos afuera es de mercurio de sodio. Estamos expuestos a una radiación de mercurio de sodio. Tenemos el módem del internet. Lo tenemos ahí, ahora sí, para que nos arrulle con la radiación. O tenemos, por ejemplo, pues todo lo que sea de aparatos, de equipos electrónicos, un regulador, todos tienen energía y posiblemente nos pudiera afectar. Entonces tenemos que decir, bueno, para que le funcione el medicamento homeopático, tiene que irse a vivir a una cueva, comer silvestre, llévese una gallinita, pues si quiere un becerro para la leche, y pues es difícil. El medicamento va a actuar. Los humanos nos adaptamos a muchas cosas. Entonces podemos nosotros decir al paciente, usted puede consumir los alimentos normales, el pollo, pues a lo mejor tiene hormonas, ni modo. Ahora si es una persona que tiende a formar tumores y es mujer, pues quítale el pollo, tal vez un pollo silvestre, bueno, mucho mejor. O es una persona que a lo mejor pues, tiene que andar en la calle y come en la calle. ¿Qué comerá? Pues piénsele, a lo mejor tiene clenbuterol,
la carne de res, cuando menos, bueno, va a tener más masa muscular, o sea, va a ser más fornido. Pero no pasa nada. Los peces, pues también en el mar, ¿cuánta cantidad de desechos no consumen? Y no los comemos, zarandeados y todo. Salen ahí los canales de aguas negras, los pobres peces comiendo eso, y después ustedes llegan ahí a la playa, lo quiero bien doradito, y sabe muy sabroso. Entonces, ese es el caso de que no podemos decirle al paciente que no puede comer aquello, esto, el medicamento toma actual. Oiga, y por ejemplo, si hay una persona que me llegue y me diga, pues yo tomo Adalat, tomo Lasix, tomo Omeprazol, tomo Dipirona, tomo, ¿qué hago? Usted da el medicamento homeopático. El medicamento homeopático va a actuar porque es otro sistema. El medicamento actúa por energía, esto actúa por químico. No se contrapone y también no tienen que quitar de golpe los medicamentos. Ustedes tienen que ir valorando cómo va reaccionando su paciente y de acuerdo a cómo observen que va reaccionando el paciente, ustedes van a ir retirando su medicamento de una forma lenta y progresiva hasta que nada más estén con su medicamento homeopático y aplicando sus rastreos, definitivamente. Entonces, es muy importante tener la idea de que no tenemos que eliminar ningún medicamento. Que está inyectando insulina, menos. Que el operado de la tiroides está tomando hormonas tiroideas, se las toma. No hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que respetar esa condición. ¿De acuerdo? Bien. Que hay una persona que consume alcohol y se le puede dar, claro, es más, ya no va a consumir. Si se le da, le va a ayudar a desintoxicar y eliminar este problema de la adicción al alcohol. No hay ningún problema. Entonces, ustedes lo pueden hacer tranquilamente, darlo, adelante. ¿Sí? Entonces, es difícil que nosotros nos encerremos de que no puede consumir cualquier cosa con la homeopatía. La homeopatía tiene su sistema, lo puede tomar, no hay ningún problema. Sea un farmacodependiente, también no hay problema. Un niño recién nacido, pues tiene su vitalidad limpia. Es una persona que está sana al 100% y reacciona más rápido. Una persona de tercera edad, claro. Una persona que tenga insuficiencia renal, no hay ningún problema. Una persona que le pusieron prótesis, que tiene metales, no hay ningún problema. Que tiene marcapaso, no hay problema. No tiene ninguna contraindicación la homeopatía. ¿De acuerdo? Y les vuelvo a decir, como es energía, el medicamento es energía, no les va a dañar nada. Ni se acumula en el hígado, ni en el riñón, ni en el cerebro, ni en la sangre. Porque es energía. Más bien, lo que ayuda al medicamento homeopático es de que va como a reorganizar toda la cuestión celular, toda la cuestión orgánica y toda la cuestión funcional del cuerpo. Vamos a decirlo así, nosotros en medicina utilizamos un término llamado homeostasis. ¿Qué es homeostasis? Homeostasis es el equilibrio funcional. O sea que, en este caso, la homeopatía nos ayuda a que nuestro cuerpo trabaje en una condición estable y normal. Sube nuestras defensas, controla nuestro metabolismo, estabiliza nuestro sistema nervioso, regula el sueño, regula todo. El cuerpo tiene todo. Nada más que en un momento determinado, pues, muchas veces la gente piensa que necesita químicos para que pueda funcionar. Y cuando usamos químicos, nosotros estamos actuando en otro nivel muy diferente. ¿De acuerdo? Entonces, en relación a los mitos y realidades, también, si yo, por ejemplo, utilizo una gota de árnica montana, me di un golpe, voy a tomar árnica, una gotita, 4 veces al día. ¿Tendría que tomar yo un medio litro de árnica? ¿O tendría que tomar una gotita? Una gotita y 1 litro de árnica es igual. Si yo le doy a un paciente una gota cada 4 horas, a que le diera 20 mililitros cada 4, es igual, porque es energía. Ahí lo que interesa es más bien la frecuencia, las veces que yo le dé el medicamento. ¿Sí? Entonces, el árnica montana, si yo me tomo una gotita, va a funcionar.
al igual que fuera un medio litro. Si me tomo un medio litro, bueno, pues como va en alcohol, pues me voy a sentir contento y aparte voy a tener el efecto del medicamento. O sea, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Bien. Se puede utilizar en pacientes antes de cirugía, claro. Después de la cirugía también. O sea, la homeopatía es muy noble. La homeopatía ayuda a que nuestro organismo a nivel interno trabaje de una forma adecuada. Bien, vamos a ver entonces que Hahnemann analizó el aspecto de los enfermos o de los individuos de que tienen una condición vital. ¿Qué quiere decir eso? El hablar del vitalismo se refiere a la parte abstracta de nuestro cuerpo. Él decía la energía vital. Entonces, nosotros tenemos un cuerpo físico, tenemos una parte que no podemos ver, no podemos tocar, que no podemos pesar, llamado energía vital. Él lo refiere en un libro que se llama Organón de la Homeopatía, el arte de curar. Es un libro de Hahnemann. Este libro nos habla por parágrafos, o sea, por sus apartados especiales, cada uno de sus conceptos. Y él dice en el parágrafo 9, 10, 11, 15 y 16, nos dice que la energía vital es la parte inmaterial que controla la parte material. Nosotros vamos a darle el nombre como el alma. El cuerpo es una condición sólida, pero la condición inmaterial es la que lo gobierna. La condición de la energía vital es la que lo anima. La condición interna es la que va a estabilizar todas las funciones físicas, biológicas. ¿Sí? Entonces, la energía vital viene siendo de ciertas características. Es soberana, no influye, vamos, nosotros así que digamos, quiero tener más energía vital, no, tenemos nuestra energía vital. El niño que nace tiene su energía vital. Y esta energía vital va ascendiendo hasta llegar a un nivel máximo en la juventud. Y de aquí viene un declive hasta la etapa final de nuestra existencia. ¿Sí? Entonces, la energía vital es armonizadora. ¿Qué quiere decir? Armoniza todas las funciones del cuerpo. La energía vital es innata. ¿Qué quiere decir? Todos los humanos nacemos con esa vitalidad. La energía vital es impresionable, claro, porque nos ayuda a defendernos contra los agentes nocivos, contra los factores externos, climas, virus, bacterias, condiciones de todo tipo. ¿Sí? Entonces, la energía vital viene siendo una condición que al momento de morir, esta energía vital se desprende y el cuerpo pues, va a sufrir un estado de putrefacción, un estado de destrucción. De la energía vital. Claro, ¿cómo podemos nosotros mejorar nuestra energía vital? Bueno, nuestra energía vital se va a mejorar si nosotros, por ejemplo, estudiamos, hacemos un horario que diga, yo voy a estudiar unas 2 horas, vamos a estimular nuestra energía vital. Voy a hacer ejercicio, voy a mejorar y a incrementar mi energía vital. Voy a ejercitar mi voluntad. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, que yo dijera, yo el domingo me levanto hasta las 12 del día, pero ya no, me voy a levantar a las 6 de la mañana y voy a salir a caminar media hora. ¿Qué estamos haciendo? Ejercitando nuestra voluntad y ejercitando nuestra energía vital. ¿De acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, dijéramos, pues yo en la mañana pues me desayuno huevo, frijoles, tortillas, café, jugo, pan dulce, ¿no? Pero ahora voy a desintoxicarme un poquito, voy a hacer un poquito de ayuno. Hay gente que no lo tolera, pero si puede hacer un ayuno, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio para nuestra energía vital. Es increíble. Hahnemann decía, con que camine 10 minutos, máximo 15, al aire libre. Escuchen, aire libre. No dice en un cuarto encerrado. Entonces, él, pues para esa época, él vivió
como 86 años, 87, y siempre estuvo muy lúcido, tuvo buena vitalidad y hacía sus caminatas, ya de edad, entonces siempre estaba haciendo su actividad física, ¿sí? Aquí vamos a encontrar nosotros ahora otro concepto donde hablamos de lo que es la enfermedad y el enfermo. Bueno, la homeopatía nos habla en este apartado de lo que es el individuo enfermo y lo que es la enfermedad. En la medicina, hablar de enfermedad se habla de una entidad nosológica. ¿Qué quiere decir eso? Viene siendo los síntomas, los signos, las características de una enfermedad. Digamos, una persona tiene hipertensión. ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión? Taquicardia, dolor de cabeza, pulsaciones, dolor precordial, dificultad respiratoria, le llamamos disnea, y cifras de presión arterial elevadas. Lo normal o lo estándar es de 120 a 80 milímetros de mercurio. Pero una persona que ya encontramos, supongamos una persona de 40 años, la presión diastólica, que es el valor bajo, lo encontramos en 100, es un hipertenso. Esa viene siendo una entidad nosológica, ¿sí? Pero a Hahnemann lo que le interesa es el enfermo. Dice, no hay enfermedades, hay enfermos. Ustedes pueden encontrar muchas condiciones de enfermedad y se van a dar cuenta de que las enfermedades tienen una característica diferente. Pueden llegar 5 niños con anginas y un niño pues llega muy inquieto, otro muy decaído, otro pálido, otro chapeteado, otro las anginas con pus, otro sin pus. Bueno, ¿por qué? Porque es individual. Puede tener un dolor de cabeza y el dolor de cabeza puede ser en la parte posterior, puede ser aquí frontal, puede ser pulsátil, puede ser como la presión. Es individual. Aquí Hahnemann lo que dice es de que tenemos que hacer el estudio individual del enfermo. Por eso dice, hay enfermos, no enfermedades. La patología nos sirve conocer qué tipo de enfermedad, si es un cuadro de asma, si es un cuadro de alergia respiratoria, si es un cuadro de tipo digestivo, si es un problema gástrico, pero en la homeopatía lo que nos interesa es el individuo, la condición propia. Y bueno, cuando nosotros tenemos nuestra energía vital armónica, decimos así, armonía de la energía vital, cuando tenemos la energía vital armónica, nosotros estamos en un estado de salud. Cuando hay una desarmonía, nosotros estamos en un estado de enfermedad. Entonces, el individuo sano se encuentra en armonía de su energía vital. Y Hahnemann decía, el estado de salud es un estado inestable de la energía vital. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor salimos en la mañana y tuvimos un problema, un accidente y nos golpeamos, caímos, entonces ya la condición de salud se rompe. O a lo mejor pues se despertó en la mañana y hubo un pleito ahí con la esposa y ya sale uno pues enojado y pues, ¿qué pasa? La salud ya no está estable. O le hablaron por teléfono que hubo un accidente y un familiar está en el hospital, o un problema en el negocio, un problema en casa, un familiar, no sé, cualquier situación. Entonces, esto nos va a hacer una condición en la mente que nos altera nuestra energía vital. Nosotros tenemos órganos de los sentidos, la visión, la audición, la sensibilidad. Nuestros ojos nos van a enfermar, o sea, nos pueden traer como consecuencia problemas de tipo emocional que nos altere nuestra condición de la armonía en la energía vital. Vean, por ejemplo, muchas mamás que dicen, este niño no está bien. ¿Cómo sabes? Porque yo lo veo, el niño siempre está jugando, contento, hoy está triste, está enfermo. ¿Dónde empieza a manifestarse la enfermedad? En la mente.
La condición mental es la que nos va a enfermar. Y esta posteriormente se va a desarrollar en una condición de alteraciones funcionales y posteriormente con un cuadro físico. ¿Sí? Eso es lo que podemos decir en el aspecto del enfermo. Voy a hacer una pequeña gráfica, permítanme. Bueno, tenemos aquí una gráfica, tenemos la energía vital, que es como la parte estable, aquí es la salud. Y nosotros aquí tenemos que si llega una noxa, ¿qué es una noxa? Un factor nocivo, una cuestión emocional, una cuestión meteorológica, un virus, una bacteria. Entonces, esto nos va a desarrollar un cuadro que viene siendo de enfermedad. Esta es la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos viendo aquí nosotros? Vean ahí, cuando estamos estables, estamos en una línea le llamamos de equilibrio, salud. Pero la noxa, tomen ustedes en cuenta esa palabra. Noxa es un factor nocivo. Los factores nocivos son múltiples. Puede ser, por ejemplo, un enfriamiento, puede ser una insolación, puede ser un alimento que nos cae mal, puede ser un coraje, puede ser un susto, puede ser una impresión, puede ser una mortificación. Entonces, esto rompe el equilibrio y nos lleva a un nivel de enfermedad. ¿De acuerdo? Eso viene siendo, entonces ya aquí encontramos una desarmonía de la energía vital. Es muy importante que capten esto. Entonces, normalmente, ¿qué tenemos aquí? Vean. Bien, tenemos aquí, ahorita les voy a explicar este esquemita, noxa, salud, y esto nos trae síntomas mentales. Y estos síntomas mentales nos traen alteraciones funcionales. Y esto nos puede traer una alteración de tipo anatómica, alteraciones anatómicas. Vean el esquemita que está allá. Dice noxa, acuérdense, noxa es un factor nocivo. Vamos a decir que, por ejemplo, en la mañana tuvieron un coraje muy fuerte y entonces el estado de salud, que es inestable, recibe esta información a nivel de nuestros órganos de los sentidos, visual y auditivo, y nos dio mucho coraje y salimos de la casa molestos, y entonces síntomas mentales, coraje, frustración, resentimiento. Después, ¿qué viene? Alteración funcional, dolor de estómago, ardor, diarrea. Si nosotros controlamos, que dijéramos, bueno, últimamente, ¿por qué me enojo? Entonces, ese paso hacia alteraciones anatómicas, que sería la formación de una úlcera, en ese momento es reversible. ¿Qué quiere decir? Va a regresar hacia un estado de salud. Pero si no lo controlamos, o si estos estímulos están constantes, les va a formar una úlcera gástrica o una úlcera péptica. ¿De acuerdo? Entonces vean ahí, si nosotros estamos tranquilos,
pues no hay problema. Estamos en una condición de salud, pero si estamos intranquilos, si estamos irritados o estamos molestos todo el tiempo, vamos a estar generando enfermedades. O sea, aquí en la homeopatía lo que tenemos nosotros es que vamos a estar generando constantemente problemas de tipo físico por una condición mental. Hahnemann decía, uno de los principales problemas de la humanidad era la condición de moral, la condición mental. Una persona que vive de una forma inadecuada, una persona que tiene afición, por ejemplo, de los aspectos de las imágenes sexuales o que tenga esa perversión, pues es una persona que va a acabar enfermo físicamente. Acuérdense lo que decía el sofisma de los griegos, mente sana, cuerpo sano. Cuando la mente está sana, el cuerpo está sano, pero si la mente está insana, pensando cosas inadecuadas o a ver si me robo acá esto, o a ver si engaño a tal persona que le voy a hacer un buen negocio, o le voy a decir mentiras, pues a la larga nosotros vamos a ver de que esa persona va a acabar muy enferma. Entonces la mente, cuando está en armonía, nosotros vamos a tener una función, un equilibrio funcional. ¿Sí está claro la imagen esa del cuadro? De cómo está llevándose a cabo el proceso, que se llama proceso dinámico de la enfermedad. No sé si no tienen dudas, pueden hacer preguntas. Aquí ahí están correctas las preguntas. Y a veces se va el sonido. ¿Qué será? A ver, no creo que se mueve aquí. Ahí. Entonces, dice que se escucha muy bajo de repente porque el dog se aleja el micrófono. Ok, ya estamos aquí. Bueno, voy a repetir la imagen de lo que tenemos aquí dice salud, síntomas mentales, alteraciones funcionales, alteraciones anatómicas. Miren, nosotros nos enfermamos por los estímulos, que le vamos a dar ahora el nombre de noxa. Noxa quiere decir factor nocivo. Un factor nocivo puede ser sobre todo el aspecto emocional mental. Nosotros los seres humanos estamos muy sensibles desde el punto de vista de las emociones. Si nos hicieron una mala cara, si no algunos dicen pues se sienten ofendidos porque no nos saludó, otro porque le hablaron fuerte, otro porque sufrieron una humillación, y entonces nosotros empezamos a caer nuestra mente a alterar la función desde el punto de vista lo que nosotros llamaríamos el sistema límbico. Es un centro de emociones. Pero este centro de emociones está conectado a todo nuestro sistema neurovegetativo. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que a lo mejor un susto, pues, te vas al baño y haces un diarreón por el susto. Acabas todo tembloroso por el susto. Se te sube la presión. O un coraje muy fuerte y ya te hiciste diabético. O te hiciste hipertenso. ¿Sí? Acuérdense de los comentarios que dicen, ahora sí que la gente común, no hagas corajes, te vas a enfermar de la bilis, se te van a hacer piedras, ¿cierto? Así dice la gente. O te vas a enfermar, ya no te mortifiques, es la verdad, es una realidad. Somos emociones, y estas emociones tienen su caldo de cultivo en nuestro organismo, que va a ser una condición de tipo de manifestación de su enfermedad. Bien. Entonces yo quería, nomás si ustedes quieren hacer, a ver, aquí unas preguntas. Sí, aquí dicen, ¿sería comparable a una bajada de frecuencia? Claro. Nosotros en la homeopatía hablamos de energía. Y al hablar de energía, estamos hablando de la frecuencia energética en el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay una disminución una caída de la frecuencia de energía en nuestro cuerpo. Entonces, al haber una bajada de frecuencia, vamos a un nivel de enfermedad. Sí, ya está más claro el sonido, creo, ¿no? Dice, aunque tenga el micrófono, dice, la noxa en la mente causa problemas límbicos, sí. Es que el sistema límbico
es una estructura que está en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central tenemos nosotros lo que es el hipotálamo, que está, voy a hacer un pequeño esquemita, ¿eh? Es un corte. Aquí tenemos nosotros aquí la médula espinal. Aquí tenemos nosotros la protuberancia. Y aquí tenemos lo que es el hipotálamo y el centro límbico. Centro límbico. Este centro límbico es el que se encarga de que ustedes tengan una respiración regular. Es el que se encarga de que es donde se encuentra el regulador de la presión arterial, el regulador de la temperatura. ¿Se fijan? Están centros vitales. Entonces, si ustedes están con una emoción, van a modificar el comportamiento de ese centro llamado centro límbico. Y entonces, cuando un susto, ¿qué pasa? Una descarga hacia el corazón y empieza a trabajar más rápido. Tenemos un coraje y aumentamos la descarga de jugos gástricos. Y viene un problema de gastritis, de diarrea, de colitis. ¿Sí? ¿Sí está claro ya lo del centro límbico? De las noxas. Acuérdense, noxa es un factor nocivo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero sí está claro el proceso dinámico de la enfermedad. ¿Qué pasa? Cuando llega el medicamento, ahí de los síntomas mentales, si lo diéramos, nosotros vamos a estabilizar y ya no hay síntomas físicos. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro o hay más preguntas? Creo que son todas, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya las contesté. Ok. Bueno. Aquí, pues, básicamente, como dijera el doctor Alonso, la homeopatía también es otro paradigma. O sea, tenemos que pensar diferente cómo va reaccionando nuestro cuerpo. Vamos a ver nosotros ahora lo que es enfermedad aguda y crónica. Hahnemann dice que las enfermedades se clasifican como una enfermedad aguda. ¿Qué es una enfermedad aguda para Hahnemann? Es una enfermedad pasajera con síntomas agudos. Por ejemplo, un cuadro gripal, un cuadro diarreico, un resfrío, una baja de azúcar, cansancio. ¿Sí? Hay otras enfermedades que son agudas individuales, como cuáles serían un traumatismo, una contusión, un golpe, o las famosas indisposiciones. Coméntenles que les voy a cambiar la camarita. El doctor va a cambiar la cámara, ¿eh? Para que se vea más chévere. Aquí ya le haces al técnico y todo. Hay que aprender. Sí, ¿eh? Y esto es bien importante porque si no lo entienden, Sí, y aquí es lo primero bueno. digo, quieren entender la homeopatía, tienen que no agarrar. ¿Vale?
me aparece. Bueno, Sí, ¿ve? sí, ¿verdad? Está pensando si está dando Vamos vueltas. a dar un espacio, porque si lo quito no se graba. Ok, China. ¿qué les digo? Que nos den- Vamos a ver si... espérame. Está pensando. Ahí Ya está, está. ahora Ok. sí. Las malas Ya, energías. fue lo que pensé. Oye, a de ser Gerardo. Ha de estar en cuadro, ¿no? Ay, joder. Y lo peor es que sí la creo. Pues hay que eliminarlos. Sí, ¿no? Arturo Sotelo, que si puede haber eventos positivos que causen efectos positivos en el cuerpo. Claro.